Bienvenidos a nuestro estudio profético semanal. Hoy vamos a estudiar Daniel capítulo número 6. Como les dije, vamos a entrar a nuestro estudio profético semanal en Daniel capítulo 6. Nuestro tema es Venciendo el mal con el bien. Ya vimos la primera parte de la vida de Nabucodonosor y lo que pasó después de su muerte, cómo hubo una serie de cambios de mando hasta su inevitable caída. Por eso este capítulo está fechado en el año 538 antes de Cristo. El primer año del breve reinado de Darío el Medo, quien quizás murió debido a su avanzada edad, que era de unos 62 años de edad, y probablemente ya tenía algunos problemas de salud. Estos sucesos ocurrieron bajo la gran envidia que sentían los nuevos gobernantes de las provincias sobre Daniel, porque ¿cómo era posible que él fuera el principal de los sátrapas si era parte de los vencidos, de los sometidos por el reino medo-persa? Debemos entender que Daniel no solo tenía experiencia, no solo conocía esa región, no solo conocía el gobierno y dominio babilonio, sino que le testificó a Darío acerca del verdadero Dios. Es muy probable que Daniel le haya mostrado las profecías de Isaías que hablaban de su llegada y de su victoria sobre Babilonia, lo que ha de haber impresionado grandemente al rey Darío y a Ciro. En la línea de los reyes nos quedamos en Belsasar y Nabonido. Luego de que este fuera el último rey de Babilonia, vinieron sucesores persas sobre la nación. Veamos el listado. El primero es Darío el Medo, quien reinó solo 2 años en Babilonia y fue amigo de Daniel. Tenemos también a Ciro el persa, que reinó 7 años sobre Babilonia y fue un instrumento de Dios al darle salida al pueblo de Dios de Babilonia. Esto está relacionado al retorno de Zorobabel con más de 42,000 judíos, según el libro de Esdras. En tercer lugar tenemos a Cambises, el persa, ¿verdad? Reinó 8 años sobre Babilonia y fue favorable con los judíos al igual que su padre. De ahí tenemos a Darío I, que era persa también, reinó 36 años sobre Babilonia, intentó conquistar a los griegos, anexó a Macedonia e incursionó en Atenas. De ahí tenemos a Jerjes o Asuero, que reinó 20 años sobre Babilonia, fue conocido como Asuero y favoreció a los judíos a pedido de Esther. Y en último lugar mencionaremos a Artajerjes, que reinó 42 años sobre Babilonia y dio retorno a los judíos en tiempos de Esdras y Nehemías, quienes ayudaron con la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Aquí vemos el bosquejo del libro y del capítulo. Estamos en el último capítulo de la sección histórica del libro de Daniel y el bosquejo es el siguiente. Este capítulo podría tener 6 partes. Tenemos en la primera parte el éxito de Daniel, en la segunda la envidia de los sátrapas. La tercera parte tiene que ver con Daniel orando en medio de los leones humanos que querían devorarlo. La cuarta parte habla de Daniel cuando es arrojado a los verdaderos leones. De ahí tenemos al rey clamando al Dios de Daniel y en última parte vemos cómo Dios libra y toma venganza sobre los enemigos de Daniel. Para introducirnos al estudio queremos hablar sobre cómo lidiar contra la envidia, porque si algo sintieron los enemigos de Daniel fue envidia. Te pregunto, ¿ya has sido alguna vez promovido, ascendido o elogiado en público? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué sentiste cuando promovieron, ascendieron o elogiaron a otro? ¿Y cómo se sintieron los demás? ¿Cómo reaccionaron? ¿Y qué sentiste cuando promovieron, ascendieron o elogiaron a otro? ¿Te han lastimado, entrampado, humillado o dañado por envidia? Mira lo que nos aconseja la palabra del Señor en los siguientes textos. Job 5:2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Según la Biblia, la envidia va ligada a la codicia.
y la codicia transgrede la santa ley de Dios porque está relacionada al 10º mandamiento. Además nos dice que la envidia te consume por dentro, o sea, espiritualmente te quita la felicidad. Proverbios 14:30 dice que la envidia es carcoma de los huesos, lo que significa que la envidia te puede enfermar porque no te deja ser feliz con lo que eres o con lo que tienes, porque deseas lo de otro, pero sin hacer el esfuerzo o el trabajo que el otro hizo. Por eso la envidia se siente cuando, a pesar de que te esforzaste y trabajaste, el otro lo hizo mejor, o al menos así le parece a los demás. Entonces viene la envidia, que no te deja ser feliz, aun cuando parece que vas ganando, no te deja ser feliz. Proverbios 27:4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Esto se debe a los siguientes detalles. Número 1, que la envidia es fácil de disimular, de aparentar. O sea, puede ser un amigo el que te da la mano, pero por dentro él siente envidia y buscará hacerte daño. Número 2, la envidia puede ser más cruel que la ira y la furia porque te hace desearle o provocarle un mal a los demás. Y Eclesiastés 4:4 dice: has visto asimismo que toda obra bien hecha despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esto es una gran verdad. Cuando haces una buena exposición, cuando sacas una buena nota en un examen, cuando ganas más que tu pareja, cuando pareces más guapo o bonita que los demás, cuando tienes un buen trabajo, un buen carro, cuando eres bendecido y otros pareciera que no, esto despertará la envidia de aquellos que no son espirituales, sino carnales, como fue con Caín, quien sintió envidia de Abel. Ahora, si te pareces en algo a lo que hemos mencionado, ten cuidado. La envidia está entrando a tu corazón. Somete tu vida a Cristo. Ahora, ¿cree usted que vivimos en un mundo lleno de envidia? ¿Crees que vivimos cerca de personas envidiosas? ¿Cómo puedes enfrentarla? Hazlo como lo hizo Daniel. En Daniel capítulo 6, verso 1 al 3 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas dieran cuenta, para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El rey Darío sería quizás como un corregente o virrey, pues compartía los dominios medopersas con Ciro. Después de él, dice el texto, había 3 gobernadores principales, los cuales estaban encargados de las 120 satrapatías o distritos. Muy probablemente cada gobernador supervisaba a 40 sátrapas cada uno, pero de entre los 3 gobernadores, Daniel era el principal y el encargado final de todas las satrapatías. Y por ser judío, por ser monoteísta, por guardar el sábado, por no comer carnes inmundas, por guardar los mandamientos de Dios y por hacer todo bien y con honestidad, despertó la envidia satánica de sus compañeros. Veamos lo que nos sigue diciendo la historia. Verso 4. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.
Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. El texto nos dice que algunos de los compañeros de Daniel buscaban la manera de cómo desplazarlo de su puesto. ¿Qué querían de Daniel? Pues deseaban desaparecerlo para quedarse con su puesto de autoridad. ¿Qué buscaban en Daniel? Pues buscaban faltas, errores, vicios. Y lograron concluir que usarían su relación con Dios como motivo de acusación. Además, usaron el orgullo del rey para ponerle una trampa a Daniel. El verso número 10 dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abierta las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado un edicto ordenando que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Estos textos nos dicen que ellos iban a atacar lo que había llevado a Daniel a donde estaba. O sea, su relación con Dios es lo que lo había cuidado, prosperado, dado sabiduría, mantenido puro e íntegro. Ellos se estaban metiendo en terreno peligroso porque su lucha ya no era solo contra Daniel, sino contra el Dios de Daniel. Usaron el orgullo del rey para ponerle una trampa a Daniel, pero Daniel no abandonaría su fe por medio de amenazas. Más tarde el rey se dio cuenta de la trampa tan vil que le habían tendido a Daniel, de cómo lo habían usado a él y cómo querían eliminar a Daniel, su más fiel gobernador. Daniel tuvo que lidiar con los gobernantes y sátrapas envidiosos que eran tan fieros y despiadados como los leones con su presa. Y nos enseña que a ellos se les gana de rodillas, llevando el caso a Dios, hermanos. El verso 14 nos dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: ¿sabes, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado? Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, hermanos, él tendría unos 84 años de edad. O sea, Daniel estaba viejito, solo, abandonado por los hombres, traicionado por sus compañeros y rodeado de fieras. Entonces Daniel eleva lo que él creía sería su última oración. Y Dios envió su ángel, hermanos, para librarlo. Esta palabra, librar, aparece 6 veces en este capítulo.
Leamos el verso 18 en adelante. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. No trajeron ante él instrumentos musicales y se le fue el sueño. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Hermanos, el rey se fue a un lugar apartado. ¿Y qué fue lo que hizo? Ayunó e hizo vigilia por Daniel, clamando al Dios de Daniel. Así lo dice el verso número 16. El Dios tuyo te libre, dice. Y después de hacer todo esto, con fe fue a ver si Dios lo había escuchado. Versos 21 en adelante dice la palabra del Señor. Entonces Daniel respondió al rey: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Sacaron pues del foso a Daniel, pero ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Luego ordenó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra: Paz os sea multiplicada. De parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman, y también ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Hermanos, como dijimos, en un acto de fe, el rey Darío fue al foso de los leones, porque nadie habría sobrevivido a tal castigo. Quizás alguien podría luchar contra los leones algunos minutos, pero no toda una noche. Mi Dios envió su ángel, dijo Daniel. Te pregunto ahora, ¿tú crees en los ángeles? Daniel no tenía un hueso roto, un solo golpe o un solo rasguño. Los que planificaron esto recibieron una cucharada de su propia medicina. Esto nos enseña, hermanos, que Dios toma venganza de nuestros enemigos. La proclama del rey Darío da a entender que entregó su corazón al Dios de Daniel. Es probable que Daniel ya le haya dado una especie de estudio bíblico al rey. Daniel era un evangelizador de reyes, como hemos dicho. Evangelizó a Nabucodonosor, a Belsasar, a Darío y a Ciro. Ahora, ¿cómo conectamos esta historia con el libro de Apocalipsis? Lo haremos con la caída de Lucifer. Recordemos que por codicia, por envidia, por rebelión y odio, Lucifer levantó una gran batalla en el cielo. Así lo dice Apocalipsis 12:7, que hubo una gran batalla en el cielo, luchaban Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Isaías 14:12 al 15 nos da el nombre de este ángel, diciendo: ¿Cómo caíste, lucero, hijo de la mañana? Y nos muestra las intenciones que habían en el corazón de este ángel caído: ser semejante al Altísimo, pero en poder y autoridad y no en amor. Ezequiel 28:14 al 16 nos dice que este ángel fue creado perfecto. Por lo tanto, su rebelión, su caída en pecado es todo un misterio. Nos dice también cuál era el puesto de este ángel. Dice que era un querubín cubridor. Esto significaba que estaba ante la presencia de Dios. Este ángel era el más bello y el que tenía más autoridad, pero todo esto no le bastó
y quería ser más que Jesús, deseando el poder y la autoridad de Dios, pero no su amor. Apocalipsis 12:8 nos habla del proceso disciplinario sobre Lucifer. Además nos dice que ya no se halló lugar para ellos en el cielo. Esto nos dice que Lucifer no acató la disciplina y se tuvo que tomar la decisión más extrema, la expulsión. Ellos tenían un lugar en el cielo, del cual cayeron y ya no pudieron retomar ese lugar por la condición caída. Por esa razón, Satanás y sus ángeles fueron removidos de sus funciones y posiciones. Hablemos un poquito de ese proceso disciplinario que nos habla la Biblia. Este proceso lo encontramos en Mateo capítulo 18, versos 15 al 18, donde Jesús dijo: si tú ves a tu hermano pecar, ve y repréndelo estando tú y él solos. Paso 1. Paso 2. Si no te oyere, lleva contigo a 2 o 3 testigos. Paso 3. Si no los oyere, pues se lleva a la junta de la iglesia, al pleno de la iglesia, quienes decidirán qué hacer con el hermano. Y si el hermano no escucha a toda la iglesia, tenlo por gentil, o sea, habrá que expulsarlo, como fue en ocasión de Lucifer. Entonces, ¿habrá seguido Jesús este proceso? Claro que sí. Sabemos que Jesús habló con Lucifer. Hay algunas referencias bíblicas y también en el espíritu de profecía de que Jesús habló con él. También sabemos que los ángeles hablaron con Lucifer para hacerle reaccionar y volverse al buen camino. En tercer lugar, Dios el Padre tuvo que confrontar a Lucifer. Lo censuró y le quitó los privilegios que tenía. Además, le dieron un periodo de gracia. Pues el libro de Proverbios capítulo 16, verso 6 dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Tristemente, Satanás, como leímos en el verso 8, ya no se halló lugar para ellos en el cielo. El tiempo de gracia que se le dio terminó y Satanás, en lugar de mostrar arrepentimiento, mostró mayor saña en hacer el mal, en continuar con su rebelión. Por esa razón fueron expulsados del cielo. Ahora, veamos cómo esto también se aplicó en la caída de Adán y Eva. Aquí tenemos algunos textos y citas de Ellen G. White que nos dan luz sobre el proceso disciplinario sobre Adán y Eva. Sabemos que Jesús habló con ellos, sabemos que los ángeles hablaron con ellos y les advirtieron de este ser tentador. Al pecar, tuvieron que ser confrontados, se les quitaron sus privilegios y fueron expulsados del jardín del Edén. Ahora nosotros estamos en ese periodo, en el periodo de gracia, antes de la sentencia final. Y hablando de las expulsiones de Satanás, vamos a ver que hay una repetición muy interesante acerca de que Satanás fue expulsado, arrojado o lanzado, ¿verdad? En Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, aquí vemos las primeras dos expulsiones. La primera expulsión es de su posición y del cielo. La segunda expulsión es cuando Satanás es rechazado de los otros mundos no caídos. En el verso 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí tenemos la tercera expulsión de los concilios celestiales. Recuerden que aunque Satanás fue arrojado del cielo, aunque Satanás fue rechazado de los otros mundos, por alguna razón halló cabida en este mundo. Y desde aquí viajaba a los concilios celestiales que no eran en el cielo, sino en algún otro mundo, para presentarse ahí.
Entonces, ¿cuándo fue expulsado de los concilios celestiales? Bueno, esto tiene que ver con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús muere, Satanás queda completamente desenmascarado y completamente condenado y aprisionado en este mundo. Ya no tuvo más acceso a los concilios celestiales. Apocalipsis 12:5 nos dice: también se le dio boca que hablaba arrogancias. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Satanás, a través de Herodes, intentó destruir al Hijo de Dios, al Mesías esperado por la iglesia, donde Dios muestra que su envidia contra Jesús y su pueblo no había disminuido, sino aumentado desmedidamente. Así como Daniel descendió al foso de los leones, Jesús descendió del cielo a la tierra para venir a enfrentarse a los leones, que son Satanás y sus demonios, el pecado, la tentación, la muerte, los romanos, los fariseos y los demás. Solo que en esta primera venida Jesús los enfrentaría como siervo sufriente, como humano. Se despojó de sus atributos divinos, vino a morir por nosotros en forma vicaria para darnos esperanza, para pagar nuestra deuda. Jesús venció a todos esos leones y nos enseña a vencer leones, porque nosotros seguimos en este foso de leones rugientes, hermanos. Y como Jesús ascendió al cielo, la ira de este dragón y de estos leones es contra su pueblo. El verso 6 dice: y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1260 días. Y el verso 11 dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, aquí nos muestra el conflicto de la iglesia contra Satanás. Pero la iglesia no es dejada sola, la iglesia es sustentada a pesar de la persecución de 1260 años. Este periodo cubre del 538 a 1798. El río que se menciona aquí es una referencia a la persecución contra los fieles de Dios. También es una referencia a la contrarreforma, el ataque a la reforma protestante. El pueblo fiel de Dios en esos años fue violenta e injustamente perseguido por poderes políticos religiosos manipulados por Satanás. Los valdenses, los anabautistas, luteranos, puritanos, calvinistas, todos perseguidos y muchos de ellos muertos. ¿Por qué mostró esa ira a Satanás? Porque sabe que le queda poco tiempo. Verso 15 y 16 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí vemos la intervención divina para rescatar a su pueblo y éste no sucumbiera ante ese río de persecución que Satanás arrojó de su boca. Entonces, ¿qué cosas ayudaron a la mujer o a la iglesia durante este periodo de 1260 años? En primer lugar, tenemos el invento de la imprenta y la impresión de la Biblia por Johannes Gutenberg. También tenemos el descubrimiento de América, un nuevo continente donde no hay papa, donde no hay reyes, y muchos colonos viajaron a América. En tercer lugar, tenemos el inicio de la Reforma Protestante, que puso al descubierto muchas mentiras que la Iglesia Vaticana ha enseñado a lo largo de los siglos.
Tenemos también la expulsión de los jesuitas por parte de países católicos, pues se dieron cuenta que los jesuitas querían el control y poder absoluto de las naciones. También se habla de la herida mortal dada a Roma papal en el año de 1798, cuando Francia derrocó al papado. Hablando un poquito más del descubrimiento de América, Cristóbal Columbus dice en su autobiografía que fue dirigido por el Espíritu Santo a decir que la tierra era redonda, cuando todos, incluso la iglesia, decían que era plana. Y al ser apoyado, se dirigió con sus 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, y entre comillas, pues descubrió este continente. Ahora, este descubrimiento sonó por toda Europa y muchos, especialmente los que deseaban libertad religiosa, decidieron emigrar a América. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este texto nos dice que Satanás logra corromper a la iglesia. Nos dice también que de la iglesia o de la mujer sale un remanente. Por eso dice, se llenó de ira contra la mujer, pero le hace guerra a su remanente. ¿Por qué no le hizo guerra a la mujer? Porque logró corromperla. Por eso ustedes ven que en Apocalipsis 17 ya sale esta iglesia como una prostituta, como una ramera. Este texto también nos dice que Satanás guerrea contra ese remanente. ¿Cuáles son las características de este remanente fiel de Dios al que todos deberíamos unirnos? Bueno, en primer lugar, nace en el momento indicado, en el tiempo profético indicado. Después que la mujer es ayudada, después que la mujer es corrompida, entonces nace este remanente. En segundo lugar, el texto nos dice que este remanente guarda los mandamientos de Dios, tiene su fe salvadora puesta en Jesús y además tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Hablemos un poquito más acerca de la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? La fe de Jesús, se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús, que pertenece al mensaje del tercer ángel? Bueno, es Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. Es creer que Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Es creer que vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. La fe de Jesús es creer en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total. Esta cita es maravillosa, no se te va a olvidar, especialmente la última parte. La fe de Jesús es creer en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total. Ahora, ¿cómo anda Satanás en este tiempo? Según Primera de Pedro 5:8, Satanás anda alrededor del mundo buscando a quien devorar. ¿Por qué anda así? Porque sabe que le queda poco tiempo, porque sabe que está perdido, no se quiere ir solo y porque lo consume la envidia. ¿Qué podemos hacer para poder enfrentar a este león rugiente? Bueno, debemos mantenernos sobrios, dice Primera de 5:8, sobrios en lo espiritual, no beber falsas doctrinas. Número 2, debemos velar en todo momento con toda oración y ruego. Número 3, debemos ponernos la armadura de Dios que nos ayudará a estar firmes ante los ataques de Satanás. Número 4, debemos someternos a Dios y resistir al diablo en nombre de Jesús. Y número 5, debemos confiar en la protección divina. Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Por eso quiero hacerte un llamado, una invitación. Te pregunto, ¿tú crees que se volverá a perseguir a los cristianos por sus creencias? ¿Tú crees que lo religioso volverá a ser motivo de persecución? Así es, volverá, así lo dice la profecía. Pero también Dios volverá a cuidar a sus hijos. Por eso yo quiero
hacerte esta invitación. Isaías 1, 18 y 19 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de Jehová. También Deuteronomios 30, 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Ábrele tu corazón a Jesús, entrégate a Él, pues Él tomará venganza de tus enemigos. Vamos a orar. Querido Jesús, así como Daniel se puso en tus manos para que seas tú quien salvara su vida y sobre todo su alma, su destino eterno, nosotros nos ponemos en tus manos, Señor. Estamos rodeados de leones. Hay problemas, hay deudas, hay demonios, hay crisis que nos rodean, Señor, pero sabemos que tu ángel acampa alrededor nuestro y ha de cuidarnos, ha de defendernos, ha de sostenernos en los momentos más difíciles. Por eso, Señor, deseamos ponernos a cuentas contigo. Deseamos entregar la vida a ti. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén.